Buenas noches para todos. Abrimos en Hebreos capítulo 11. Fue largo el recorrido, hemos llegado, hemos avanzado en Hebreos, hemos avanzado. El Señor es superior. El Señor es superior a los ángeles, es superior al sacerdocio, es superior a Melquisedec, es superior a Moisés. Hemos visto tantas cosas que el escritor le hablaba a estos cristianos, seguramente muchos de ellos judíos, acostumbrados tanto al ritual judío y acostumbrados tanto a estos sacrificios, enseñándoles que ahora el Señor sería suficiente y que esas cosas quedaban atrás. Aparte de instruirlos, la carta tiene dos propósitos. Uno, explicarle todas estas cosas. Y dos, animarlos a permanecer fiel. Animarlos a permanecer fieles en estas cosas que eran nuevas, que generaban tanta oposición. Y Él les quiere dar la herramienta que por excelencia ha ayudado a hombres y mujeres a través del tiempo a permanecer fieles, que es la herramienta que Dios nos ha dado, que es la fe. El Espíritu Santo, por supuesto. Pero la fe, lo que el Señor nos ha dado. Vamos a leer Hebreos 11 del versículo 1 al 7, un pasaje muy conocido, y poder quizá desmenuzar algunos componentes que son los que nos ayudan a usted y a mí para el día de hoy. ¿Está bien? Dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, si quiere subráyelo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Un pasaje precioso, quizás a simple vista tenga pocas cosas, no sé que si le parecen muchas, pero vamos a tratar de desmenuzarlo juntos. El Señor nos da una herramienta para un objetivo. ¿Cuál es el objetivo suyo y mío? Le hago una pregunta. ¿Que usted sea feliz es el objetivo de Dios? No. ¿Que usted sea rico? Tampoco. ¿Cuál es el objetivo que tiene Dios para nosotros? Que nosotros alcancemos buen testimonio. Que Dios sea glorificado en nuestra vida. En el tránsito de nuestra vida y en los años que Él nos da, que Él sea glorificado. Ese es el objetivo. Y cuando uno alcanza buen testimonio, no es que hablan bien o mal de mí, es que hablan bien o mal de Dios. Si yo alcanzo buen testimonio, la gente ve mi vida y habla bien de Dios. Si yo alcanzo mal testimonio, la gente ve mi vida, yo diciéndome cristiano, y habla mal de Dios. Nuestro objetivo es poder glorificar a Dios y alcanzar buen testimonio, pero para esto es necesaria la fe. Para esto es necesaria la fe. Vamos a decirlo juntos. La fe es una certeza invisible, que obra y produce en nosotros resultados visibles. Dice el primer versículo que la fe es una certeza y una convicción, algo que yo estoy seguro. Algo que estoy tan seguro y tan cierto que se apodera de mí y me controla. No puedo ir contra eso. No puedo ir contra eso. Es una seguridad dentro mío. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que yo estoy cierto y seguro de cosas que espero, aún no tengo, y de cosas que no veo. Pero igual estoy seguro. Estoy firme. Ahora, la fe está ligada, pero íntimamente, con la palabra de Dios. La fe está ligada a la palabra de Dios y al conocimiento que yo de Dios tengo. Y es muy importante saber qué tipo de fe tengo. ¿Por qué? Es muy importante saber qué tipo de fe tengo, porque en la carta del apóstol Santiago enseña la fe, que una fe puede ser débil, puede ser una fe muerta. Es decir, yo creo. Pero, dice, si se acercan a una persona y ven que tiene necesidad y le dicen, bueno, que el Señor te bendiga, que vayas y consiga lo tuyo,
y no le damos lo que necesita, esa fe es muerta. La fe no es solamente creer, la fe es creer y obrar. Creer y obrar conforme a la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios y tiene una fe viva, sabe que encuentra a esa persona y no solamente tiene que desearle que Dios la bendiga y orar por ella, sino también darle lo que necesita. Esa es una fe viva, no alcanza con creer, sino es creer y buscar, creer y actuar, creer y obedecer. ¿En torno a qué? En torno a la palabra de Dios. Dice el versículo 6, el principio número 1 de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, número 1, que le hay. Bueno, eso quizás mucha gente está de acuerdo. Pero después dice, crea que es galardonador de lo que le buscan. Quiere decir que hay bendición detrás de poder obedecer a Dios y detrás de poner su palabra en práctica. La fe está íntimamente ligada con responder a los principios de Dios, obedecer la palabra de Dios y hacer lo que Dios quiere, para que Él sea glorificado en mi vida. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Si yo no conozco cómo es Dios, no conozco sus principios, no conozco qué quiere de mí, ¿qué fe se va a poder apoderar de mí? Si yo no conozco los principios de Dios, no conozco qué Él quiere, ¿qué fe se va a apoderar de mí? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y fíjense que dice que Él es galardonador de los que le buscan. Dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Quiere decir que cuando yo guardo la palabra de Dios y la pongo en práctica, hay una bendición en mi vida y Dios es glorificado y cumple su objetivo. No solo creo que le hay, sino sé que Él es galardonador de los que le buscan. No solo que conocen sus principios, sino que tratan de obedecerlos. Y esa palabra que yo conozco me trae la fe y la fe se apodera de mí y yo quiero glorificar a Dios. Y va a servirnos la fe y describir este pasaje para tres cosas. La fe nos va a ayudar a alcanzar buen testimonio. ¿Usted quisiera? Yo quisiera. La fe nos va a ayudar a conocer el pasado, el presente y el futuro en la palabra de Dios. Y la fe nos va a permitir escoger entre dos caminos. Es difícil. Yo quisiera guardar la palabra de Dios, pero a veces me es difícil. Hay gente que la logra obedecer y hay gente que no. Yo quisiera escoger lo que al Señor le agrada. Pero dice la palabra de Dios, dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, quiere decir que si la fe hizo que los antiguos pudiesen alcanzar buen testimonio, quizá logre que yo también lo haga. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Usted estuvo en el pasado, en la creación de la tierra? ¿Usted estuvo? Yo no estuve. Pero la palabra de Dios se apodera de mí y yo confieso con la palabra de Dios que la creación fue creada por la palabra de Dios. Y los eventos futuros, ¿usted estuvo en el futuro? Pero creemos en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios. Y creemos y confesamos junto con Él la palabra de Dios. Y la fe se apodera de nosotros. Y dice, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir, uno ofreció el sacrificio agradable y otro no. La fe también me va a ayudar a escoger entre dos opciones o más la opción correcta. La fe es una certeza invisible que obra y produce en mí resultados visibles. Cuenta la historia. El encargado de un hotel. Tenía un hotel, daba la llave de las habitaciones. Viene una persona y le dice, necesito que vaya a la habitación número 14 y le saque por favor el equipo de música. Porque tiene la música fuerte todo el día. No puedo descansar. Tengo que descansar. Por favor, sáquele el equipo de música. Bueno, señor. No, pero no podemos descansar. Tenemos que descansar. En el hotel estamos todos. Entonces va y tiene que intervenir y poder ir a hablar y sacarle el equipo de música. Viene otro y le dice, por favor, le pido de la habitación 11 que saque la televisión.
No, porque está con un partido, no sé qué liga estará viendo, la de Indonesia, la está viendo, son las 2 de la mañana, no podemos dormir, tiene volumen a todo lo que da. Bueno, señor, lo voy a hacer. Y viene uno y le dice, le quiero pedir que por favor saque la televisión de mi habitación. Y le dice, ¿pero usted tuvo un problema con alguien? No, no tuve ningún problema con nadie. No, pues usted tuvo una queja con alguien. No, yo no tuve una queja con nadie. Le pido, por favor, si puede sacar la televisión de mi habitación. Pero, señor, ¿por qué usted quiere que saque la televisión de su habitación si usted no tuvo ningún problema con nadie? No veo a nadie que se esté quejando. Porque yo soy cristiano. Tengo habilitados todos los canales en esta televisión. Y yo no quiero sembrar corrupción para mi carne viendo cualquier cosa, ni menos cosecharla. Y por favor, dime un despertador. Porque aparte de sacar la televisión de mi pieza, también voy a sacar el celular. Para despertarme mañana. Pero ¿quién te está diciendo? ¿Y quién será? ¿Quién será el que te está diciendo? Dios, en obediencia a la palabra, actúa en mí. Y la fe es una certeza invisible que obra y produce en mí resultados visibles. ¿Qué es lo que te transforma? ¿Qué es lo que te marca? ¿Qué es lo que te dice? La palabra de Dios. Y dice el versículo 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abel, Enoc y Noé. Están en el libro de Génesis sus relatos. No están separados por muchos capítulos. En genealogía tampoco están separados por muchas personas. A mí me va a tocar estos 3. Yo no sé si usted conoce la historia de estas personas. De algunas sabemos más y de otras sabemos menos. Pero sí, por supuesto que la fe que ellos tuvieron hizo que ellos sean ejemplo nuestro de gente que alcanzó buen testimonio, porque agradó al Señor. Alcanzó buen testimonio, conoció a Dios y pudo escoger y ser testimonio y ser una lección para nosotros aún en el día de hoy. Dice en Génesis 4:4, si lo pueden leer, dice, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Uno pastor, otro labrador. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, quiere decir lo mejor, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, al pastor y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 2 hermanos, Caín y Abel, a ver si están conmigo. Uno era labrador y otro era pastor. Caín era labrador y Abel era pastor. Ellos eran hijos de Adán y Eva. Ellos conocían de lo que producía la tierra, conocían de Dios esto. Tenían que ofrecer a Dios las primicias. Tenían que ofrecer a Dios lo mejor. Cada uno desde su lugar, cada uno desde su oficio. Abel, conociendo esto, separó lo mejor, lo engordado, y eso fue lo que sacrificó a Jehová. Y Caín ofreció de su huerto algunos frutos de su huerto y eso se ofreció. ¿Y de quién se agradó Dios? ¿De quién? De Abel. ¿Por qué? Porque conoció el principio de Dios y lo obedeció. ¿Saben por qué?
por la fe. Conoció a Dios y actuó en base al conocimiento que tenía. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto es muy interesante y se lo voy a mostrar. Dice que por la fe Abel sacrificó un mejor sacrificio que Caín, porque conoció a Dios y actuó, y lo estimó, y lo puso por obra, y lo puso en primer lugar. Él lo quiso buscar de todo su corazón y hacer lo que Dios le agradaba. Y dice que alcanzó testimonio desde que era justo. ¿Abel se volvió rico? ¿Abel fue famoso? No. Pero Dios se glorificó en su vida, se sigue glorificando al día de hoy. Él dio el sacrificio que Dios quería, dando testimonio Dios de sus ofrendas. Dios sigue hablando de él y poniéndolo como ejemplo. Y muerto aún habla por ella. ¿Por qué habla? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de las ofrendas? Las ofrendas es plural. Muerto aún Abel habla por ella. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de su fe. Su fe fue puesta en obediencia a lo que Dios quería. Y esa obra se volvió una obra eterna que resuena y nos enseña hasta el día de hoy. La fe, guiándonos dentro de las opciones que podemos tener a la opción correcta. Y Dios es glorificado. Y Dios es glorificado. Y conocemos nosotros y nos sirve como ejemplo. Enoc. Es poco lo que se conoce de Enoc. Tenemos algunos textos nada más. Génesis 5, 21 al 24. Se lo vamos a leer. Esto se complementa con lo que venimos leyendo de Hebreos. Dice Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Lo vamos a aclarar, le voy a leer otra versión que tengo acá. ¿Me escuchan? Cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dice que no vio la muerte. Que no murió, sino que Dios se lo llevó. ¿Cuál era su característica? Dice la palabra en la versión que solemos leer, caminó con Dios. Y esta versión nos dice que anduvo en íntima comunión con Dios. Quería conocerle, quería saber cómo Dios era, quería saber qué era lo que Dios quería hacerlo cada día. Dice la palabra de Dios, la comunión de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. El Señor se nos quiere revelar a quienes por la fe queramos conocerle y seguirle al pie de la letra, que Él sea glorificado en nuestra vida, creerle de todo corazón, seguirle, elegir la opción correcta. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, lo que todos queremos, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo sería la comunión de este hombre, no? 6 generaciones habían pasado de Caín, que había matado a su hermano, hasta él. Quizás había tenido mejores ejemplos. Quizás había tenido malos ejemplos. Pero él procuró en su corazón seguir a Dios al pie de la letra. Conocerle, conocer sus principios, conocer qué era lo que él quería y poder obedecerle de todo su corazón. Y dice Noé, Génesis 6, vamos acercándonos al final,
Génesis 6:9. Lo leo porque no todos lo conocen, ¿sí? Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y algo parecido a lo de Enoc. Dice, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos, harás camas en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Muchas indicaciones y muy específicas. Versículo 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Otro ejemplo nuestro, alguien que caminó con Dios, que le quería conocer y obedecer íntimamente, Noé, fue elegido para preparar el arca porque se venía un diluvio. Ahora, indicaciones muy específicas. Uno diría, bueno, voy a hacer un arca. No sé si puedo hacerla como me dicen, pero voy a hacer un arca, ¿no? No, él dijo, no, la voy a hacer como la tengo que hacer. Él caminaba con Dios, conocía a Dios y conocía que sus principios eran específicos por algo. Y él estaba ahí para obedecerlo. Y él tenía que construir el arca y todavía no había llovido. Y la gente pasaría y se burlaría de él. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca porque va a venir un diluvio. ¿Qué diluvio va a venir? ¿Quién te crees que sos? Dios se va a revelar a nosotros y se va a revelar a vos. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Sin embargo, él continuó siendo fiel. Nosotros queremos ser fieles, queremos que Dios se glorifique en nuestra vida. ¿Es así? Nos gustaría. Quisiéramos conocerle y confesar con su palabra lo mismo que Él dice, y quisiéramos, entre todas las opciones, elegir la opción que a Él le agrada. Lo que pasa es que hay algunos enemigos. Hay algunos enemigos. Cuando nosotros queremos obedecer a Dios, siempre hay enemigos. La envidia de Caín, los antepasados de Enoc, los que rodeaban a Noé, le decían estas cosas. Y yo pensaba en esto. Dios quiere premiar y glorificarse en la vida de quien le siga de todo corazón. Quizá usted quiere. Pero la palabra de Dios tiene que ser una norma en nuestra vida. Y tenemos que seguirla paso a paso. Ayer un muchacho hablaba en el partido de Argentina y hablaba y leía un texto bíblico y aparecía lleno de críticas. Parece contracultura lo que estamos predicando nosotros, ¿no? Parece contracultura. Hay algo que hay mucha gente que estaría dispuesta a hacer. Mirá, resulta que yo estoy acá en la iglesia y yo me peleo con Fede. Y estoy acá delante de todos y le digo algo a Fede delante de todos que a Fede le pone mal, lo desanima. Entonces yo digo, le voy a pedir disculpas a Fede. ¿Sabe por qué? Porque si no quedo re mal con todos. Eso no es fe. Eso es conveniencia personal. Eso no es fe. Fe, ¿saben qué es? La palabra y obediencia a la palabra. Saber que yo no puedo partir el pan con Fede acá
sin haberle pedido disculpas. Porque si vas al altar y te acordás que alguien tiene algo contra vos, tenés que ir primero y arreglarte con la persona. Eso es fe. Actuar de acuerdo a la palabra. Pero porque me conviene, eso no es fe, eso es conveniencia. Y si un día me peleo con Fede y le digo, vos Fede, me querés sacar el puesto en la música. Estás muy creído, ¿eh? Y le digo, y la gente me dice, Juan, ¿y sabes qué? Estuviste bien en lo que elegiste a Fede, porque Fede está pidiendo canciones muy buenas, mirá si se va de las nubes, ¿viste? Y la gente me felicita. Entonces yo digo, ¿saben qué? No le voy a pedir perdón a Fede, porque la gente me felicitó. Ahí no está la fe. ¿Saben qué está? La conveniencia personal. ¿Saben qué sería fe? Mirar la palabra de Dios y saber qué es lo que tengo que hacer. Quizás muchos de ustedes me feliciten y me digan, ¿estuviste bien? No, me digan más esto. No estuve nada bien. Quizás ustedes me aplaudan, quizás me dejen de aplaudir, pero yo le voy a pedir perdón a Fede porque este libro se apoderó de mí. Porque yo conozco a Dios, quiero conocerle, quiero seguirle, quisiera caminar con Él, quisiera que Él se agrade de mí, quisiera que en mi vida Él sea glorificado. Perdónenme si a ustedes les parece bien o les parece mal, pero yo le voy a pedir perdón a Fede. Y voy a hacer lo que a Dios le agrada, por más que otros no lo hagan. Por más que no tenga un antepasado que me lo enseñe. Por más que otros se burlen. Por más que genere envidia. Quiero ser fiel al Señor. Quiero ser fiel al Señor. Muchas veces el entorno social, la conveniencia personal, los deseos son enemigos de la fe y de que yo haga lo que tengo que hacer. Qué difícil es anteponerlo. Si yo pensaba, para terminar, David, un hombre conforme al corazón de Dios, se levantó su hijo Absalón a querer robarle el reino. Y dice que pasaba Absalón a la gente y le besaba la mano y le decía, ¿quién pusiera un rey que escuchara tu petición? ¿Quién pusiera un rey que escuchara tu petición? Y se levantó su propio hijo y David no tuvo valor para confrontarlo. No tuvo valor para confrontarlo. Hablamos bastante de las generaciones. Mucho antes, Samuel había ungido rey a Saúl y Saúl había hecho lo que desagradaba a Dios. Y Dios lo había desechado y Samuel lloraba y Dios le tuvo que decir, ¿hasta cuándo lo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya te dije que vayas y unjas a David porque puso un rey para servirme. Y mucho antes de Samuel, Samuel había visto cómo Elí no podía confrontar a sus hijos que hacían mal, que abusaban en el templo y tomaban esto y lo otro. Es difícil la contradicción, ¿eh? Es difícil la contradicción con los hijos. A mí me cuesta que el bebé llore 2 segundos para no ir a agarrarlo. ¿Cómo me costará ponerle límites? No lo conozco del todo, pero lo empiezo a conocer. Qué difícil será, ¿no? Ir en contra de la gente que quiero. Ir en contra de su aplauso. Ir en contra de su cariño. Pero el hombre de Dios, que quiere que Dios se glorifique en su vida, debe hacer lo que tiene que hacer. Y Noé construyó el arca. Y Enoc caminó con Dios. Y Abel sacrificó. Y dio a Dios lo que tenía que dar. El Señor quiere darnos fe. El Señor quiere darnos su palabra. Pero el Señor está deseoso de un corazón. De un siervo y una sierva que entienden que viven para Él. Que nada es más importante. Que nada es más importante. Si David hubiese confrontado a su hijo, le hubiera salvado la vida. Pero también le hubiese salvado bastante desgracia al pueblo. Qué difícil es, ¿no? Señor, aumentanos la fe. Queremos agradarte. Aumentanos la fe. No es fácil. Nos tiemblan las rodillas. Señor, aumentanos la fe para amarte por encima de todo. Mis ojos pondré sobre las fieles de la tierra para que estén conmigo. Pero el Señor quiere hallar a gente que quiera caminar con Él. ¿Oramos? Padre nuestro, es nuestro deseo que seas glorificado en nuestra vida.
Señor, es nuestro deseo escoger la opción correcta. Es nuestro deseo confesar con tu palabra lo que ha sido, lo que es y lo que será. Tu palabra vigente, que no pasa de moda, que no se derrumba entre lo culturalmente aceptado, que llama pecado a lo que llama pecado, que llama obediencia a lo que llama obediencia. Señor, queremos que seas glorificado en nuestra vida. Señor, ayúdanos a caminar contigo y a preferirte por encima de todo. Señor, ayúdanos a poder renunciar a ese aplauso que tanto quisiéramos, esa felicitación que tanto quisiéramos, para tomar la decisión que tenemos que tomar, para serte fieles, para poder que nuestra fe con el correr de las generaciones siga hablando. Aún nosotros ya no estando, que nuestra fe siga hablando, que las huellas que otros puedan ver les guíen a creer, Señor, y que nuestro ejemplo les motive a obedecer, y que nos puedan recordar porque fuimos fieles. Rogamos por esto, te damos gracias porque hemos podido conocer tu palabra. Te agradecemos y te rogamos que puedas obrar en nosotros y ayudarnos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Termino con esto, perdóname, te hice venir. Dice que la fe de Noé condenó al mundo. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que la gente no creía, él hizo lo que tenía que hacer. Y fue salvada su vida, y dice que otros murieron. En este caso, esto que pasó es un tipo de la salvación. Hay mucha gente que así como no creían que iba a llover, tampoco creen en el infierno y en el cielo. Sin embargo, Noé tuvo fe. Quizá como no tuvieron muchos de sus cercanos. Y por esa fe fue salvo. Fue salva su vida. Quizá nosotros tengamos que creer en medio de un contexto que no cree para la salvación de nuestra alma. Nosotros que conocemos la palabra podemos compartirla a todos los que se están perdiendo. Nos gustaría que se salven nuestros familiares. Los que no le conocen necesitan gente que le predique. Vos y yo podemos ser hombres y mujeres fieles. Que el Señor nos bendiga.